Bienvenidos a este tutorial donde veremos lo que es LabVIEW y cómo utilizarlo. Como habrán notado, estamos en la versión de Windows 8 y igual que cualquier otro programa, vamos a activar nuestro paquete de LabVIEW. En este caso tenemos una versión, como veremos, que es la 2013. Se está inicializando. LabVIEW es un sistema de desarrollo profesional para instrumentos de control, ya sea reales o virtuales. Bien, esta sería nuestra ventana de bienvenida. Igual que cualquier ventana, tiene su menú de opciones, pero lo que nos vamos a enfocar en este momento es una opción que dice crear proyecto. En crear proyecto tenemos una subopción que dice Blank BI, un BI en blanco. BI es algo con lo que vamos a tener que familiarizarnos. BI viene de instrumento virtual, un instrumento virtual que se va a crear en la computadora, es decir, va a simular algo real. Y en este caso, para activarlo, basta con darle clic en esta opción, Blank BI. LabVIEW va a trabajar a base de instrumentos, ya sea reales o instrumentos virtuales, que enlazará para tener un sistema de instrumentación o de control. Bien, está un poco lento. Bien, una vez que hemos activado esa opción, como resultado vamos a tener dos ventanas, bueno, en este caso tres, posteriormente hablamos de esta más pequeña. Algunas veces va a tener que actualizar algunas opciones, como en este caso, pero una vez inicializado, vamos a poder trabajar sobre estas ventanas. Bien, tenemos una ventana que se llama panel frontal y una ventana que se llama diagrama de bloques. No tiene ningún título aún, por eso las numera automáticamente y esta es la ventana 1. Bien, podemos trabajar entre estas dos ventanas y vamos a trabajar entre ellas constantemente en el desarrollo de nuestro proyecto. En ambas tenemos una ventana o un menú, perdón, que dice ventana, donde podemos trabajar con estas dos ventanas y poner una a la izquierda de la otra y poder ver ambas ventanas al mismo tiempo. O según nos acomode o según vayamos desarrollando nuestro proyecto, si se fijan es el mismo menú, podemos poner una arriba de la otra ocupando toda la ventana de nuestra pantalla. O para ver todo nuestro trabajo podemos darle que maximice nuestra ventana. En este caso el panel frontal está maximizado. Si le damos control E podemos cambiar a lo que es el diagrama de bloques y se quedó en el tamaño anterior. Este también lo podemos maximizar y tenemos el diagrama de bloques maximizado, o con control E podemos estar cambiando entre ambas ventanas. Bien, eso sería para ir familiarizando con estas ventanas, igual que cualquier ventana de Windows. Ya enfocándonos a lo que es nuestra ventana en particular del panel frontal y el diagrama de bloques, podemos distinguirlas, aparte del nombre, porque el panel frontal tiene un fondo de color gris por lo regular, a menos que el usuario se lo cambie, cuadriculado, cosa que el diagrama de bloques no. Este tiene un fondo liso, blanco, por lo regular, igual les digo, salvo que el usuario lo modifique. ¿Y para qué nos sirven estas distintas ventanas? Bien, imagínense que vamos a hacer un instrumento, algo muy sencillo, una televisión, un radio, algún instrumento que a ustedes se les ocurra, donde el usuario va a tener control con ello. En un radio, el usuario va a tener que cambiar de estación, va a cambiar de volumen, va a sintonizar alguna frecuencia o ajustar el balance del sonido. Todos esos instrumentos irían en lo que sería nuestro panel frontal, el panel del frente, con los que el usuario va a tener acceso a nuestro instrumento. En el caso del diagrama de bloques,
vamos a tener aquí todo lo que sería el cableado interno, lo que el usuario no ve, lo que el usuario le es oculto para él, pero en este caso nosotros como desarrolladores vamos a tener acceso a él y lo vamos a poder crear y modificar para obtener un resultado final. Aquí es importante que tomemos la conciencia de que en este caso nosotros no somos usuarios finales, somos desarrolladores, vamos a crear algo. Nosotros vamos a trabajar por lo regular con el diagrama de bloques, pero vamos a poner instrumentos para que el usuario pueda tener acceso a nuestro instrumento y pueda visualizar resultados o añadir algunos datos que requiera o calibrar su instrumento. Todo eso lo haría dentro del panel frontal y nosotros colocaríamos los instrumentos que le darían acceso a él, pero nosotros trabajaremos como desarrolladores, no como usuarios. Nosotros vamos a trabajar para un usuario final que posiblemente seamos nosotros mismos en el futuro o otra persona. Entonces hay que pensar nuestro trabajo como que lo va a usar otra persona, no nosotros. Bien, tenemos en ambas ventanas un menú principal y una barra de tareas, tanto en el diagrama de bloques como en el panel frontal. En el menú File, pues vamos a tener todo lo relacionado a crear uno nuevo, a un nuevo proyecto, abrir alguno ya existente, etcétera. Tenemos la opción de editar, que iremos viendo poco a poco, ver alguna parte en particular, trabajar sobre nuestro proyecto, en fin, algunas opciones, algunas herramientas de trabajo que poco a poco se irán viendo, el menú de ventana que ya vimos algunas opciones y nuestro menú de ayuda, donde podemos tener algunas ayudas correspondientes a este paquete. Bien, si nos vamos al diagrama de bloques, igual tenemos un menú muy parecido y tenemos un menú y su barra de herramientas. En este caso, pues tenemos un primer botón que es el de los más utilizados que se llama Run, que significa ejecutar. Una vez que creemos nuestro proyecto lo podemos ejecutar. Es una de las opciones más socorridas. Esta opción es para que se ejecute continuamente. Vamos a tratar de evitarla y vamos a tener mejor nosotros el control y no que lo tenga el proyecto. Esto como un reproductor de música tenemos un botón de stop para abortar la ejecución, un pausa o algunas opciones que iremos viendo más adelante. Bien, con eso tenemos una bienvenida a lo que serían nuestras ventanas, panel frontal y diagrama de bloques. Tenemos esta tercera ventana que es una ventana de herramientas. Ella nos va a poder permitir o nos va a permitir seleccionar la herramienta que vamos a utilizar para crear nuestro proyecto. En algunas ocasiones esta ventana no va a aparecer, como ahorita ya la cerré, pero la vamos a activar en el menú View, paleta de herramientas. ¿Ok? Si yo la cierro, no importa que esté en el diagrama de bloques o en el panel frontal, le doy View, paleta de herramientas. Bien, aquí pues la primera opción que tenemos es un selector para seleccionar, para cambiar tamaño, es la opción que está activa. Algo importante es que el LabVIEW en su fase de desarrollo tiene una opción que sugiere lo que estamos haciendo o adivina lo que estamos haciendo o lo que vamos a necesitar en ese momento. Es decir, una opción automática. Selecciona automáticamente la herramienta y eso siempre y cuando esté activo esta opción. ¿Cómo sé que está activo? Porque está en color verde. Si yo le doy clic, esta opción va a estar apagada. Entonces, si quiero que esté switchando entre las distintas herramientas, basta con que esté
encendido. Si eso me causa algún problema, pues lo puedo yo apagar y yo hacerlo manualmente. Yo les recomiendo que lo hagan en forma automática y ya poco a poco ustedes vayan seleccionando la opción. Dentro de las herramientas que tenemos, bueno, para manejar nuestros objetos, les decía, es el que está seleccionado ahorita, el que es el similar al apuntador de mouse. Tenemos otra opción que es para seleccionar valores, un dedo índice, una manita con un dedo índice, y este lo que hace es seleccionar algún valor de algún instrumento que estamos haciendo. Y más adelante veremos algunas de las opciones. Otro tercer botón o otra tercera herramienta es el editor de texto. Si nosotros queremos editar algún texto, agregar algún comentario, basta con seleccionar esta opción. Por ejemplo, en este caso, si selecciono esta opción y yo quiero ponerle un título a mi proyecto, bastará con darle clic en el lugar donde quiero poner el título y dice mi primer proyecto en la Pivot. Esto porque seleccionamos la herramienta de texto. Nosotros aquí, bueno, podemos de una vez ir viendo las distintas herramientas donde le puedo cambiar el tamaño de la letra, hacerlo más grande, seleccionar si lo quiero de algún estilo, por ejemplo, más remarcado, o lo quiero justificado, o quiero cambiarle el color, o el tipo de letra que yo quiera utilizar. Todo esto se refiere al menú de texto. ¿Okay? Con eso ya agregamos un elemento, en este caso un texto, y acabamos de editar. Si nosotros tenemos esta opción de posicionar o seleccionar, si se fijan, puedo ajustar mi texto, ponerlo en alguna posición, y para eso sirve esta herramienta. Seleccionar, cambiar tamaño o posicionar. Es decir, lo posiciono en algún lugar, lo selecciono o le cambio el tamaño. En este caso le estoy también cambiando el tamaño al objeto, no al texto. Eso lo controlamos con la opción de texto. ¿Ok? Esto sería nuestras primeras tres herramientas y vamos a ver posteriormente una herramienta que sirve para alambrar y conectar los elementos que estamos utilizando. Bien, otra característica que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a trabajar es nuestros controles. Si se fijan, nosotros tenemos dando el clic derecho un menú que se llama controles, que si nosotros damos clic en cualquier otro lado desaparece. Basta con darle clic derecho en el mouse y aparece controles. Si yo quisiera que se quedara fijo, bueno, con esta tachuela podríamos fijarlo. Aquí podemos tener distintos controles de trabajo, que lo que les decía es lo que va a ver nuestro usuario final. Por ejemplo, algún LED, algún botón, algún indicador, ya sea de un texto, de un número, de un texto, de un medidor, como nosotros queremos representar alguna magnitud. Les decía lo del texto, alguna gráfica, todo esto son controles que irían en el panel frontal para que el usuario final introduzca información o reciba información. Si nosotros nos movemos hacia lo que es nuestro diagrama de bloques, en este caso si le damos clic derecho, ahora no va a aparecer un menú de controles, sino va a aparecer un menú de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener no controles vistos por el usuario, sino funciones como podrían ser funciones matemáticas para hacer una suma, una resta, una multiplicación, una comparación, poner algún timer, poner algún comparación entre datos, darle algún trabajo a una forma de onda, en fin, trabajar con los datos que sean suministrados por el usuario o que sean
obtenidos de algún instrumento o generados para simular algún instrumento. Entonces todo esto sería lo de funciones. Y tenemos matemáticas, de procesos de señales, de comunicación de datos, de conectividad, etcétera. Y podemos ir instrumentos de entrada y salida, podemos ir seleccionando. Entonces tenemos una gran cantidad de instrumentos, además de que podemos agregar algunos más, como en este caso, este no es de LabVIEW nativo, sino que es un conjunto de funciones adicionales que se agregan para el control con lo que es el NXT, el control de los robots NXT. Y así puedo agregar de Arduino, etcétera, según lo que yo esté trabajando. O crear mis propios instrumentos virtuales. Obviamente aquí puedo seleccionarlos, pero debo de crearlos con anterioridad. Bien, espero haya quedado más o menos claro esta pequeña introducción a lo que es LabVIEW y posteriormente haremos unos ejercicios. Gracias.